Bueno, para que entremos en materia, Horacio, porque yo aquí tengo que aprovechar todo ese conocimiento desde la Fundación Libre que ustedes han construido y quiero saludar a Mayra Rodríguez, no sé si has hablado con ella, es directora de la Planned Parenthood, una guerrera calidosa. Saludo para ti. Bueno, ¿por qué tiene sentido hablar hoy de que el conservatismo y el libertarismo conservador es la resistencia? Si se supone que siempre ha sido la izquierda marxista, neomarxista y socialista el supuesto movimiento revolucionario. Bien, es muy buena la pregunta y estoy pensando cómo estructurarlo de tal manera de que se pueda entender tanto para la audiencia como para uno mismo, porque en efecto a veces parece que hay preguntas simples, parece que hay preguntas con pocas palabras, pero encierran un concepto tan complejo que uno tiene que tratar de más o menos guiarlo para que se entienda. La pregunta entonces sería, teniendo hoy que partimos de una premisa, el progresismo ha dejado de ser un espacio de resistencia, ha dejado de ser un espacio de revolución o de rebeldía en los jóvenes para ser el establishment, para ser la hegemonía. Total. Y tenemos que en la contracara los espacios que podemos denominar a grandes rasgos, porque yo soy bastante escéptico con la cuestión de las etiquetas, pero a grandes rasgos, a los fines descriptivos, la derecha pasa a ser como un espacio de resistencia, de revolución, de enfrentamiento, de rebeldía. Y la pregunta es, ¿en qué momento sucedió esto? ¿Y por qué sucedió? ¿Y por qué la derecha y no otros movimientos? Digo derecha porque es lo que puede englobar a un liberalismo más tradicional o más conservador, al conservadorismo propiamente dicho, algunos espacios más reaccionarios, e incluso algunos libertarios de corriente paleolibertaria como podría ser la de Rockwell, por tomar algún ejemplo, o anarcocapitalistas como Hans Hermann Hoppe. Para esto yo tendría que empezar explicando lo que es el posmodernismo, que nos llevaría 2 minutos, pero para entender el posmodernismo tenemos que arrancar del siglo XVI en adelante. Y vamos a tratar de hacerlo con ejemplos sencillos y simples para que la audiencia no se duerma, especialmente para que lo vean después. Yo me imagino después esto viene en YouTube alguien y diría, uy, me dormí. Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Nosotros pensemos que ya desde el siglo XVI en adelante empiezan la gesta de las grandes revoluciones. O sea, por más que haya habido conflictos bélicos en la Edad Media, hay muchas mentiras y muchos mitos dando vuelta en torno a la Edad Media. Lo cierto es que la cristiandad era una, y esto unificaba en forma bastante pacífica el sistema de libertades. Es más, yo ni siquiera hablo del sistema de derechos, porque en la Edad Media no existían los derechos, existían las libertades y el sistema de fueros. Y esto que yo estoy hablando del sistema de fueros, que muchos lo van a encontrar algunos como las fazañas en algunos espacios jurídicos, de ahí viene la anécdota de las hazañas, que era lo que dictaban los jueces, no es un tema menor. Después vamos a ver por qué. Yo voy a dejar simplemente para que quiera ir tomando nota, que tomen nota en este punto de los fueros medievales. Cuestión que en el medioevo, si bien la cultura era homogénea, porque había una cultura de la cristiandad, existía este sistema foral, que es lo que se conoce como las poliarquías, en el cual se respetaban las buenas costumbres y la moral de cada ciudad. No existía la ciudad técnicamente, pero de cada poblado. Vamos a decirlo técnicamente, de cada poblado. Cada comunidad tenía sus buenas costumbres. Entonces veíamos que había una cultura compartida, pero en respeto a las costumbres y tradiciones locales. Y esto es clave. Esto es lo que permitía la convivencia pacífica, donde todos tenían el mismo credo, la misma moneda, la misma lengua, lo que para algunos sería como una especie de orden espontáneo, pero sin contradecir las formas de vidas autóctonas. Y esto la libertad, los derechos individuales. De hecho, se hablaba de libertades, en la Edad Media no existía el sistema de derechos, y de hecho no existía el Estado, como dicen, Estado absolutista. No, eso surge en el siglo XVI. Porque incluso en la Edad Media, lo que era la iglesia, la que era un contrapoder de la realeza tenía un contrapoder con los contratos de vasallaje, y a su vez los señores feudales tenían un contrapoder con los gremios, y los gremios a su vez estaban convalidados justamente por el campesinado. Era un sistema de bastante contrapesos, y siempre el poder es controlado extrapoder. Y acá vamos a empezar a hablar términos complejos como el tema del poder. Aparece el siglo XVI, Estado absolutista, Maquiavelo tiene un rol fundamental, porque acá las cartas de Maquiavelo de Medici son fundamentales para entender la construcción del Estado, y ya de repente el poder se empieza a nuclear. Y se nuclea, que acá está el quiebre, por eso quise hablar de esto en la posmodernidad. El quiebre que se da es con la aparición del Estado moderno, porque el poder ya deja de ser
esa persona de carne y hueso como podría haber sido un obispo o un rey. Ya deja de ser ese señor feudal que uno veía en la cara y al cual uno tributaba en cara. El poder pasa a ser el Estado. De hecho, uno va a ver que hoy por hoy, uno cuando dice el presidente o el Estado, va a ver que el presidente de una persona de carne y hueso puede desaparecer de la noche a la mañana, pero el Estado argentino o el Estado colombiano va a seguir existiendo y uno va a seguir tributando. Y uno cuando se pregunta, ¿a quién le tributa? Porque los políticos pasan, pero las estructuras quedan. Claro. Y acá empezamos a ver cómo de a poquito nos vamos a ir acercando a la posmodernidad y lo que sufrimos hoy con el progresismo. Pero tengamos entonces en claro, en primer lugar, el concepto de fuero, y lo vamos a retomar ahora con el globalismo más recientemente, y tengamos presente el concepto clave de la abstracción en el poder político. Esto no es un tema menor, porque quien empieza a ostentar el poder se da cuenta que no necesita visibilizarse para mantener sometida a la población. Ya no necesita visibilizarse para mantenerse. Importa poco y nada quién ocupe el cargo de presidente, si del otro lado tenemos en efecto alguien que puede controlar los hilos del poder burocrático. Esto es como un primer concepto. Pero en la modernidad hay un fenómeno muy curioso, porque se quiebra y se quiebra con la cristiandad. Como se quiebra con la cristiandad, existe una necesidad propia del principio de autoridad de volver una fuente de filosofía y de verdades últimas, de axiomas que permiten establecer una jerarquía de valores que no estén dentro de la cristiandad, es donde empieza a aparecer el humanismo. Acá nos vamos a empezar a acercar ya el progresismo como concepto clave. Pero esta cristiandad que se encuentra quebrada, que abastece el humanismo, lo que hace justamente el siglo XVI y XIX adelante es decir, bueno, vamos a tomar una suerte de tesis, esto entiendan lo que es paulatino, porque uno va a ver que hay fenómenos como, por ejemplo, la escuela de Salamanca, la segunda escolástica, que siguen defendiendo la Iglesia Católica, pero ya el poder se empieza a mermar paulatinamente. Entonces, en este pasaje, lo que cuando empieza a surgir paulatinamente el humanismo, lo que tenemos es un cristianismo sin Cristo. Entonces, las bases filosóficas y las pautas morales la empiezan a recurrir justamente a los antiguos griegos. Con esto no es solamente retomar los principios de autoridad de la antigua filosofía griega, también van a retomar ciertas tesis animistas de la naturaleza. Eso explica en gran medida lo que sucede actualmente con el ecologismo, esta idea de la Gaia, de que la madre naturaleza tiene una voluntad propia, la deidad, y el auge del veganismo como cultura y religión. Y después vamos a explicar por qué es una religión, e incluso ciertas prácticas de consumo también son religiosas. Porque parece que la gente piensa que religión es solamente ir a la iglesia, y en todo sistema de estructuración de axiomas, como verdades y formas de estructurar los valores, ya es una fuente de religión. Entonces, acá ya empezamos a ver cómo se empieza a gestar. Y surge un personaje muy particular en este periodo, que plantea una máxima del racionalismo. Una máxima del racionalismo que nos va a decir, pienso, ergo, igual, por lo tanto, existo. Esta máxima lo que hace es retomar el racionalismo, una suerte de coqueteo con el pensamiento platónico, va a empezar a marcar un quiebre con Occidente. Porque a mí cuando me hablan de Occidente, yo muchas veces digo, bueno, defíname a alguien Occidente, y van a ver que no es tan fácil de definir. No es solamente un proceso civilizatorio, como bien pueden marcar muchos politólogos en buena hora, pero yo tengo una discrepancia en ese sentido. Acá ya se empieza a marcar un quiebre, porque recuerden que vamos a estar siempre volviendo al tema clave, el tema de los fueros, el tema foral. Porque si yo parto de las ideas racionalistas, lo que tiene en el fondo, lo que subyace en el fondo, es una idea de un pensamiento perfecto. Y si es un pensamiento perfecto, una idea separada de la realidad, es decir, yo ya puedo diseñar separado de la realidad un mundo, y mis ideas van a ser perfectas por sí mismas, independientemente de la realidad imperfecta. Si la perfección está en la mente y no en la realidad, esa abstracción se vuelve universal. Piénsenlo en un ejemplo sencillo con la triangularidad. Podemos dibujar muchos triángulos, cada uno en su pueblito, cada uno en su ciudad, un triángulo muy imperfecto porque uno lo talló en una piedra y otro lo talló en un árbol. Pero la idea de triangularidad, que la suma de todos sus ángulos internos genera 180 grados, va a ser perfecto y universal. Y estas ideas universales son una de las tres características que posee el progresismo. Progresismo que tiene siempre esa tendencia a creer que a partir de la mente uno puede aspirar a la perfección en forma indefinida, que hay una suerte de progreso indefinido, porque la idea de progreso ya se gesta con San Agustín.
Acá hay una serie de mitos que vamos a derribar hoy día. La idea de progreso ya estaba en San Agustín. ¿Por qué? Porque San Agustín y la cristiandad se separan de los griegos. Recuerden siempre que después del siglo XVI hay un retorno a los griegos. San Agustín y toda la escolástica católica van a tener una mirada teleológica de la historia. Es decir, esa mirada lineal, es decir, hay un pasado, hay un presente y hay un futuro. La humanidad fue creada con un fin y va a llegar el fin de la humanidad, que es básicamente parte del credo de todo creyente, pero hay un fin superior, un sentido de trascendencia. Después vamos a tratar de tocar todos estos temas de cuál es el sentido de trascendencia y por qué el peligro de los personajes mesiánicos de la posmodernidad. Pero como vemos, si yo separo en el humanismo la cristiandad y la sociedad cristiana de Cristo, me queda esta idea de progreso, pero ya no tiene límite moral de la cristiandad. Entonces ahí empiezan a aparecer fenómenos muy particulares, como decir, bueno, si yo tengo una idea de progreso, voy a terminar defendiendo en efecto esta suerte de idea de, por ejemplo, un capitalismo industrial, un capitalismo revolucionario que va a generar progreso, que va a generar una suerte de avance científico. Van a ver cómo surge desde ciertas corrientes liberales una idea de decir la ciencia tiene que avanzar lo más que pueda, porque siempre va a ser en beneficio del hombre, porque surge del propio hombre, y no tiene que haber ningún límite ético. Porque en esta idea de progreso indefinido, lo que se encuentra de fondo es una idea de libertad, una idea de liberación. Y van a ver que todas las revoluciones siempre han aspirado a esto, a la liberación. En esta idea de liberación, ya no se liberan solamente de Dios, también se van a empezar a liberar del Estado, del poder político, del poder de turno, se van a liberar de la ética, la moral y de la propia naturaleza. Aparecen fenómenos como el transhumanismo. Aparecen legitimaciones desde políticas, desde el aborto hasta justamente las políticas transgénero, todo girando en torno a un mismo fenómeno: liberarse de los límites naturales de la propia humanidad, y especialmente de los límites morales. Entonces vamos a ver que nos empezamos a acercar, ya el humanismo empieza a transmutar lo que es un progresismo, que es esta idea de progreso indefinido con tres grandes características, que en primer lugar es ante todo contra antiteísta, lo cual no quiere decir que todo ateo sea progresista, pero sí va a subyacer esta idea de que los límites que marca la religión y en especial la cristiandad, porque eso va a permitir que algunos progresistas coqueteen con el indigenismo, el ecologismo u otras formas muy particulares de la diversidad cultural, especialmente con la inmigración sustitutiva, que es otro fenómeno para desarrollar en otro episodio. Pero esta idea de la lucha contra el clero, de uno ve las grandes revoluciones de Occidente, del siglo XVI en adelante, fueron siempre contra la Iglesia Católica. Yo puedo agarrar la revolución bolchevique, yo puedo agarrar la revolución francesa, yo puedo agarrar la revolución en México, yo agarro cualquier proceso revolucionario, y la lucha fue siempre contra la Iglesia Católica porque necesitaban liberarse de todo límite a esta idea de progreso indefinido que subyace del siglo XVI en adelante. Pero además va a tener otras dos características este progresismo, que es, insisto, es un humanismo profundizado. Otras dos características que posee este progresismo va a ser, en efecto, el materialismo. Ese materialismo, pero no el materialismo solamente marxista, sino esa idea del cientificismo materialista. Querer explicar todo desde la materia. Desde la materia implica que no vamos a separar la idea de trascendencia propia de la fe, pero también nos vamos a separar de cualquier idea de aspiración espiritual. Todo se va a explicar desde lo tangible. Acá van a ver cómo fenómenos como el empirismo, como el positivismo científico han cobrado auge, especialmente en el siglo XVIII y siglo XIX. Fenómenos del siglo XX también, especialmente con las cuestiones eugenésicas. ¿Por qué? Porque empiezan a explicar todo desde lo que es medible. Todo lo que se puede medir, pesar, corroborar, va a ser válido. Por eso hay un reniego en la sociedad en contra de la fe, porque la fe es aquello donde uno deposita la esperanza, la caridad en base a elementos que uno no puede corroborar científicamente. El método científico va a ser un quiebre incluso en la filosofía y en la política. Pero hoy hay una contradicción total. Hoy hay una contradicción total desde el progresismo, porque va totalmente en contra, sí, primero en contra de la fe, ahora va en contra de la ciencia y de la razón. Por eso se va a explicar justamente porque el progresismo en un punto dado también va a tener sus contradicciones, que es lo que muchas veces se plantea como las contradicciones culturales de Occidente. El progresismo va a intentar justificar todo desde la ciencia.
Pero cuidado con el concepto de ciencia, porque ciencia ya no va a ser solamente el método científico del siglo XVIII al comienzo del siglo XIX. Va a ser todo aquello que sea una forma determinada de corroboración que tenga su propio método. Por eso van a haber ciencias blandas recientemente. Por eso es tan progresista quien intenta justificar la existencia y los lazos humanos a partir de la lucha de clases, como es tan progresista quien intenta justificar los lazos familiares y la evolución de la sociedad solamente a partir de reglas de oferta y demanda. Es tan progresista quien intenta justificar todo desde el mercado como quien intenta justificar todo desde la lucha del proletariado. Van por la misma senda porque ambos se van a enfrentar a esta idea de trascendencia y de fe en lo invisible. Incluso uno diría, bueno, pero acá hacemos, por ejemplo, con las teorías de género, que en efecto no tienen una corroboración científica. No tienen corroboración científica en tanto y en cuanto no son corroborables desde lo biológico, pero las ciencias sociales son ciencias, y se justifica desde la ciencia social y la construcción propia del postestructuralismo, que es otra forma de conocimiento científico, el postestructuralismo. Entonces, ahí como estamos viendo, en este quebranto que hay justamente, lo que subyace siempre es, negamos la idea de trascendencia y tratamos de explicar todo desde el racionalismo. Porque lo que hace la teoría de género, como toda ideología, ¿qué es lo que es una ideología? Es la forma racionalista de querer explicar fenómenos de la naturaleza, pero digamos fenómenos del externo del hombre, para que se entienda. Tratamos de explicar todo lo que sea externo al hombre, pero desde la mente. Por eso recorremos siempre esta máxima de pienso, por lo tanto existo, que después en la posmodernidad va a haber un quiebre también ahí. Que es más o menos para que se estructure la idea. La tercera característica va a ser finalmente esta idea de universalización. Pero ya no es la universalización de la cristiandad medieval donde había un respeto a los fueros, por eso insistí en hablar de la Edad Media al comienzo. No es que se respete, no es una idea de decir, bueno, uno va a ver ejemplos puntuales cómo la iglesia en su proceso de expansión, cuando llega a Japón tiene una forma de prédica, cuando llega a América tiene otra forma de prédica, cómo la iglesia ha intentado justamente mimetizarse con cada cultura local en respeto a las buenas costumbres. La universalización, el progresismo y el humanismo tiene esta idea abstracta de la abstracción de decir, somos todos iguales, pensamos todos igual, todos tenemos que vivir igual, por lo tanto. Esta idea de la famosa democracia, esta idea de democracia universal ha llevado a que las sociedades occidentales a punta de pistola tengan que llevar más y mejor democracia a naciones que tenían otra forma de vida y otra forma de organización política con las cuales pueden coexistir pacíficamente. Por eso es tan importante tener esta idea de universalización, porque no es una universalización que sea producto de un orden espontáneo, sino es una universalización que será producto de un diseño racionalista. Y cuando yo expliqué en un momento dado que cuidado con los personajes mesiánicos, recuerden que luego del siglo XVI, cuando se desaparece esta idea de cristiandad de Occidente, van a haber algunas ideas que van a quedar subyacentes en el imaginario colectivo. Una de las ideas que quedan subyacentes en el imaginario colectivo es esta idea del paraíso, pero un paraíso que es muy peligroso, porque ¿qué es lo que plantea San Agustín y que luego retoma Santo Tomás? Podemos hablar de San Ambrosio, pero ya sería demasiado complejo en este momento. Pero esta idea de que nosotros en tierra venimos a sufrir para alcanzar posteriormente la gloria de Dios. Y esto es un límite moral de la humanidad. Pero porque nosotros tenemos una idea de paraíso celestial, un paraíso que no está en este mundo. Si no está en este mundo, no nos vamos a molestar en querer conseguirlo, porque sabemos que no lo podemos conseguir, porque naturalmente es imposible. Pero si yo saco de plano en la discusión filosófica la idea del paraíso celestial, y yo en un momento voy a plantear un paraíso terrenal. ¿Quiénes han sido grandes precursores de paraísos terrenales? Grandes personajes mesiánicos amparados en la ciencia. Una ciencia que podría ser una ciencia social, histórica, que quiera justificar el gran salto adelante de Mao Zedong, o una ciencia que quiera justificar la revolución proletaria como los gulags rusos. Una ciencia eugenésica que permita campos de concentración, como una ciencia modernista que justifique grandes empresas como Netflix o Disney en una reingeniería social en base a la hipersexualización de niños y la constante infantilización de adultos. Una ciencia que va a justificar que personajes mesiánicos permitan intervenir, como Margaret Sanger, desde la IPPF, que por cierto funciona gracias a la ONU, en un tema menor, para llevar adelante un
plan sistemático de control demográfico bajo ciertas tesis malthusianas. Una ciencia ecológica abastecida por Thomas Malthus, pero revalidada en los 60 por Paul Ehrlich, que van a plantear que es necesario un control demográfico, y de esto está expresamente documentado en La bomba demográfica, que se escribe allá por cerca de los 70, 60. Una ciencia con personajes mesiánicos como, por ejemplo, Peter Singer, que va a decir que como la ciencia ha demostrado la cuestión sensitiva en las vacas y en el peligro que advierten los cuadrúpedos ante su inminente muerte, tiene más derecho un cuadrúpedo o una bestia de tiro que un niño por nacer o que un niño con discapacidad mental. Y esto está documentado en Liberación Animal. Y hoy vemos que en efecto esta idea de que el hombre es un cáncer y que el planeta Tierra tiene una suerte de venganza porque la Gaia está cansada de los abusos del hombre blanco, heterosexual, cristiano, capitalista de Occidente. Esta idea es retomar la tesis animista de los griegos, de que Dios estaba en la naturaleza, porque siempre va a existir un sistema de trascendencia, y eso no lo va a escapar absolutamente nadie, aun por más que uno reniegue de la fe. Todos depositan su fe en algún lado, porque todos depositan sus axiomas en algún lado. Algunos en Dios, otros en esta idea de que el hombre nace libre, lo cual es una mentira que el hombre nace libre. Pero siempre están recurriendo a esta idea de Rousseau. Un Rousseau que plantea el buen salvaje, que en la naturaleza estaba la salvación, que el hombre antes de entrar a la civilización occidental y cristiana vivía en paz y armonía. Este pensamiento de Rousseau, hay un retorno a los griegos. En este pensamiento de Rousseau, vamos a ver cómo tanto tesis indigenistas, ecologistas y feministas llegan en contacto a esta tesis de Rousseau. Antes de la civilización occidental había paz y amor, por lo tanto hay que volver a ese estado de naturaleza, al buen salvaje, el mito de buen salvaje. El mito de buen salvaje que abasteció la revolución cientificista francesa, porque la revolución francesa fue también una revolución cientificista. Todo se quería explicar desde la razón. En nombre de la república y del ciudadano, acribillaron a cuanto defensor del antiguo régimen hubiese. A tal punto que Marx habla de comunismo porque quiere retomar esta idea de las comunas primitivas que se vieron justamente en la Revolución Francesa inspiradas en Rousseau. Esto es para entender el contexto global. Por eso siempre digo que no hay que quedarse solo en decir izquierda o derecha, porque hay fenómenos que son mucho más complejos, muchísimo más complejos. Y ya para cerrar, vamos a hablar un poquito del posmodernismo. Todo esto que yo planteé también tiene como un vericueto. Alguien también lo puede contraargumentar y también vamos a dar una respuesta a esa contraargumentación. Yo en esto escribo a Lyotard. Lyotard lo plantea muy bien. Mucha gente parece plantear decir, ¿qué hacemos con fenómenos puntuales? Ejemplo, George Soros. ¿Qué hacemos con George Soros? Porque de repente Soros, dicen, es capitalista, porque mira, Horacio tiene mucho dinero. Yo te digo, no, Horacio, él es un comunista, porque mira cómo está financiando a las feministas, y las feministas son todas comunistas. Ni una ni otra. George Soros en realidad es un fenómeno propio de la posmodernidad. Lyotard plantea que cuando acaece la Segunda Guerra Mundial, y vamos a ver por qué quise vincularlo en algún punto justamente con la IPPF y la ONU. Cuando acaece la Segunda Guerra Mundial, surge un fenómeno muy particular, especialmente después de 1950, que es el globalismo. El globalismo ya se empieza a gestar ahí. American Planned Parenthood se logra fusionar con organizaciones de la India, gracias a la intermediación de la ONU, que es presidida por Margaret Sanger en 1959. Esto es como un ejemplo de cómo justamente el globalismo va a intentar homogeneizar. ¿Qué es lo que nos dice Lyotard? Luego de la Segunda Guerra Mundial se quiebra el modernismo, porque el modernismo y estas ciencias modernas no pudieron dar respuesta a la humanidad, a tal punto que colisionan dos guerras mundiales en menos de 50 años, en menos de 30 años en realidad, siendo más preciso. Sí. Dos guerras mundiales dando muestra que en efecto que la ciencia humana y este racionalismo abstracto no pudo dar respuestas. ¿Cuáles eran los tres grandes metarrelatos que iban a dar respuesta a la humanidad? Había tres grandes metarrelatos que iban a dar respuesta a la humanidad: el cristianismo, el liberalismo y el comunismo. Y ninguno de los tres metarrelatos pudo proliferar para tratar de contener a los grupos de oposición, que de hecho es la tesis de Herler respecto a la teoría del Estado. Entonces, ¿qué es lo que subyace? Cuando se acaban los metarrelatos, quedan los microrrelatos. Y los microrrelatos es que cada ser humano va a empezar a crear su propio relato. Por eso ya no existe más esta idea de pienso y por lo tanto existo, es siento, por lo tanto existo. Por eso en el globalismo vamos a ver que la persona crea su propio relato.
Y ahí aparecen desde quien considera a un perro igual a un hijo, a quien considera que un hombre es igual a una mujer. Todo importa de cómo uno lo siente. Si el embrión no siente dolor, no es vida humana. Pero si yo siento que un perro tiene más derecho que un humano, por lo tanto así tiene que ser. Luego podemos explicar por qué el Estado necesita justamente coaccionar. ¿Por qué el Estado necesita coaccionar? Pero eso es otra discusión que viene después. Si no, nos vamos a perder en el tema. Pero vemos que en efecto, cuando se acaban los metarrelatos y surgen los microrelatos, no se puede entender, si no se trae una masa homogénea, el fenómeno, por ejemplo, de Soros. ¿Por qué? Porque, más allá de que haya un plan luciferino y sistemático de control poblacional, también hay una realidad. No es ni liberal ni comunista, porque hay una masa amorfa de pensamiento en la posmodernidad. En la posmodernidad hay masas amorfas de pensamiento, porque hay una masa homogénea. ¿Cuál es una de las tres características del pensamiento progresista? La universalización. Entonces, como yo necesitaba universalizar y no podía lograr que cada cultura se amalgame, empiezo a crear una sola cultura que es una masa gris, porque veía que había sociedades blancas y sociedades negras. Entonces, si empezamos a crear un gris donde todo es lo mismo un liberal que un comunista, es lo mismo un cristiano que un ateo, es lo mismo un consumista que un hippie. Si creamos esa masa amorfa, es mucho más fácil lograr llevar este discurso progresista hasta el último rincón del planeta. Por eso se explica la modernidad, que tanto en Sudáfrica, Japón, Inglaterra, todos consumen los mismos productos, todos consumen la misma ropa, hombres y mujeres se visten igual, hombres y mujeres se peinan igual, paulatinamente hay una tendencia al mismo lenguaje, que no sorprende que haya un llamamiento a un nuevo gobierno que coordine todos los gobiernos, porque ya hay muchos intentos de politólogos internacionales que están hablando de esto, la necesidad de un solo gobierno que coordine las acciones entre todos los gobiernos. Una sola moneda, una sola religión. De hecho, ya hay líderes religiosos que empiezan a plantear esto también. Esto no es un tema menor, porque no lo está planteando alguien que cree en teorías de conspiraciones. Esto lo están planteando los propios líderes mundiales, diciendo es necesario que se coordine absolutamente todo desde un órgano centralizado. Excusa perfecta para quienes creen en el coronavirus, para que en efecto justifiquen la existencia de la Organización Mundial de Salud, que es otro tema. Pero bueno, básicamente esto. Después podríamos conversar por qué los progresistas necesitan del Estado, que es una tesis muy particular, pero en esencia el progresismo es esto. Y la primera pregunta fue, porque toda esta media hora lo usamos para responder una sola pregunta: ¿por qué la derecha es la rebelde? Por lo que se dijo al comienzo. Recuerden el sistema de fuera. Porque si algo caracteriza el conservadurismo, es el respeto a las tradiciones y las identidades locales. Porque en la tradición y la identidad local está la verdad. Es decir, ¿cuál es la verdad de un argentino? Uno tiene su historia, porque es argentino. Por eso es Argentina y no es Colombia. Uno diría, Horacio, estás diciendo algo obvio. Y yo le diría, no sé si es tan obvio, porque si fuera obvio no lo tendría que estar explicando, pero si lo tengo que estar explicando es porque para la inmensa mayoría de la población no es obvio. Argentina tiene su historia, y Colombia tiene su historia, y que un hombre sea hombre y no sea mujer tiene una razón de ser, y es una verdad, y que uno crea en Dios es porque tiene un sentido de verdad y de vida, y que uno tenga una aspiración determinada a futuro con un propio proyecto de vida es una verdad. Porque el conservadurismo va a defender esas tradiciones, porque uno teniendo un pasado como un árbol, tiene una raíz. El tema es cuando qué hacemos con el árbol que ya no tiene raíces en el suelo. Puede ser totalmente manipulado por el carpintero y construido a lo que la voluntad del carpintero quiera. Entonces, ¿qué es un peligro para el carpintero? Tener que tallar un árbol con raíces. No es lo mismo que un árbol sin raíces, que ya está sobre el camión, camino a la carpintería. Ahí está la cuestión de por qué la derecha, en grandes rasgos, especialmente no la derecha, sino cualquier sistema político que defienda las identidades locales. Sí. Bolsonaro, Kass, Gómez, Centurión, Trump, Abascal, Orbán, Duda. La calle en Uruguay. Son todos ejemplos que van a buscar resguardar la identidad local. Esa es la verdadera derecha, la que resguarda las identidades locales. Porque ahí está la dicotomía. O nos amalgamos a esta masa amorfa de pensamiento progresista globalista, o resistimos en base a nuestras tradiciones, o se resiste desde las propias tradiciones, desde la propia cultura. Ejemplo puntual, lo que sucedió acá en Córdoba, cuando se bajó una bandera argentina en un mástil oficial para subir la bandera multicolor, que es la bandera del globalismo, que de hecho fue defendida por los veteranos de guerra de Malvinas,
quienes bajaron ese trapo y subieron la bandera y el pabellón nacional. Lo mismo pasó aquí en Medellín y hubo un caos tremendo. El alcalde de Medellín salió a decir que intolerancia, eso no se hace, no vamos a permitir eso, pero lo que tú estás diciendo es acabar con la identidad, y la gente sintió eso. Es duro decir lo que voy a decir, pero el antioqueño, el paisa, es muy arraigado a sus tradiciones, y bajar la bandera antioqueña para colocar la bandera multicolor, a los paisas nos dolió mucho, y por eso alguien reaccionó y se vino pues como con toda esta confrontación. Qué pena, continúa. No, que estoy totalmente de acuerdo. Y en efecto la respuesta que hicimos todo este recorrido histórico fue para justificar ese único punto, el respeto a las tradiciones locales. Es la única resistencia que queda. Si una tradición es de la corriente filosófica X y otra tradición es la corriente filosófica Y, el verdadero conservador va a respetar. Por eso el conservador no se opone a las monarquías, porque ha habido monarquías que han sido fructíferas. Ojo, hoy por hoy esto es una cuestión personal, yo hoy por hoy prefiero más vivir en una democracia postmoderna, lamentablemente, que en una monarquía progresista como la de España. Aclaremos, no voy a decir que tengo una defensa irrestricta de la monarquía, no, yo defiendo las monarquías medievales que estaban totalmente controladas y supeditadas a lo que debían hacer. Hay un mito respecto a las monarquías. El monarca medieval no hacía lo que quería, hacía lo que debía. Es una cuestión. Pero ese básicamente, después podemos hablar respecto a lo que es la posmodernidad y por qué es todo un sistema sensitivo, pero no es sensible, digo, pero es básicamente la respuesta a su primer pregunta.